Nuestro planeta es un tesoro de maravillas, algunas familiares, mientras que otras nos desconciertan, dejándonos completamente perplejos. Es tan desconcertante que ni siquiera las mentes más brillantes de la ciencia pueden desentrañar sus misterios. Desde monumentos centenarios que albergan cuentos enigmáticos hasta paisajes naturales que desafían todo razonamiento, estos lugares enigmáticos dan lugar a una infinita cantidad de preguntas. ¿Qué secretos podrían albergar? Te presentamos 20 lugares intrigantes en la Tierra que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, la ciencia no puede explicar. El mecanismo de Anticitera. Este es un dispositivo de relojería que se encontró en el fondo del mar, cerca de la isla griega de Anticitera, en 1901. Se cree que data del siglo I a.C. y que es una antigua computadora analógica que podía calcular los movimientos de los astros, los eclipses y las fases de la luna. Su diseño y precisión son tan sorprendentes que se ha especulado con que podría ser de origen extraterrestre o que podría haber sido creado por una civilización perdida. La ciencia aún no ha podido explicar cómo se fabricó ni quién lo hizo. La meseta de Barsakelmes. Esta es una zona desértica en Kazajistán que tiene forma de ser un lugar sin retorno. Según el folclore local, las personas que se aventuran en esta meseta desaparecen sin dejar rastro o regresan después de mucho tiempo relatando experiencias de distorsión temporal y visiones de otro mundo. Algunos creen que se trata de un portal a otra dimensión o de un lugar donde se producen anomalías espaciotemporales. La ciencia aún no ha podido explicar qué hay de cierto en estas historias ni qué fenómenos naturales podrían causarlas. La isla Vitanet. Esta es una pequeña isla en el lago Turkana, en Kenia, que también se conoce como la isla sin retorno. Según la leyenda, nadie que haya pisado esta isla ha podido salir de ella. Se dice que está maldita y que alberga espíritus malignos que atrapan a los visitantes. Uno de los casos más famosos es el del explorador inglés Vivian Fuchs, que desapareció junto con su equipo en 1935, cuando intentaba explorar la isla. La ciencia aún no ha podido explicar qué hay de verdad en esta maldición, ni qué factores ambientales podrían dificultar la salida de la isla. El manuscrito Voynich. Este es un libro escrito en un idioma desconocido y lleno de ilustraciones misteriosas que se encontró en Italia en 1912. Se estima que data del siglo XV y que contiene información sobre botánica, astronomía, biología y medicina. Sin embargo, nadie ha podido descifrar su texto ni identificar su origen ni su propósito. Se ha especulado con que podría ser una obra de alquimia, de magia, de criptografía o de una civilización desconocida. La ciencia aún no ha podido explicar qué significa este manuscrito ni quién lo escribió. Los anillos de concreto nazi. Estos son unas estructuras circulares de hormigón que se construyeron en la costa ártica de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Se desconoce su función y su significado, pero se han propuesto varias teorías. Algunos creen que eran bases para cañones giratorios o armas antiaéreas. Otros que eran conductos para dispositivos de antigravedad o experimentos con energía nuclear. Y otros que eran parte de un proyecto secreto para contactar con extraterrestres o viajar en el tiempo. La ciencia aún no ha podido explicar qué eran estos anillos ni qué pretendían los nazis con ellos. Las pipas de Bong. Estas son unas estructuras tubulares de hierro que se encontraron en la montaña Bong en China en 1992. Se cree que tienen unos 150.000 años de antigüedad y que se extienden por varios kilómetros dentro y fuera de la montaña. Su origen y su función son un misterio, pero se han sugerido varias hipótesis. Algunos creen que son restos de una antigua civilización avanzada o de una intervención extraterrestre. Otros que son conductos para el agua o el gas natural. Y otros que son formaciones naturales producto de la erosión o de la actividad volcánica. La ciencia aún no ha podido explicar cómo se formaron estas pipas ni para qué servían. La batería de Bagdad. Esta es una vasija de arcilla que contiene un cilindro de cobre y una varilla de hierro que se encontró en Irak en 1936. Se cree que data del siglo II a.C. y que es una antigua celda galvánica que podría generar una pequeña corriente eléctrica al llenarse con un líquido ácido o alcalino. Su existencia sugiere que los antiguos mesopotámicos tenían conocimientos de electroquímica mucho antes de lo que se pensaba. La ciencia aún no ha podido explicar cómo se fabricó esta batería ni para qué se usó. El Templo de Andara. Este es un templo dedicado al Arcángel Miguel que se encuentra en Siria y que tiene unos 3.000 años de antigüedad. Lo que llama la atención de este templo son las huellas humanas que hay grabadas en su entrada. Según la leyenda, estas huellas pertenecen a deidades con pies con garras que visitaron el templo y dejaron su marca. Según la ciencia, estas huellas podrían haber sido talladas por los artesanos del templo
para simbolizar la presencia o el poder de los dioses. La ciencia aún no ha podido explicar quién hizo estas huellas ni qué significan. La sábana santa de Turín. Esta es una tela de lino que tiene impresa la imagen de un hombre que parece haber sufrido una crucifixión. Se cree que es el sudario que envolvió el cuerpo de Jesucristo después de su muerte. La imagen muestra signos de golpes, heridas, clavos y una corona de espinas, coincidiendo con los relatos bíblicos de la pasión de Cristo. Lo que desconcierta a la ciencia es cómo se formó esta imagen en la tela y si corresponde o no a la auténtica figura de Jesús. Se ha especulado con que podría ser una impresión divina, una falsificación medieval o una reacción química natural. La ciencia aún no ha podido explicar el origen ni la autenticidad de esta sábana. Skellig Michael. Esta es una isla rocosa en la costa de Irlanda, que fue el lugar de un monasterio gaélico en el siglo VI. Los monjes que vivieron allí construyeron celdas de piedra, una capilla, un cementerio y una escalera de 618 peldaños que conducía a la cima de la isla. El monasterio fue abandonado en el siglo XII y se convirtió en un destino de peregrinación. Lo que sorprende de esta isla es la dificultad y el aislamiento que se suponía vivir en ella, así como la belleza y la espiritualidad que se respira en ella. La ciencia aún no ha podido explicar cómo los monjes lograron construir y mantener este lugar ni qué motivaciones tenían para hacerlo. Las cuevas de Longyu. Estas son unas cuevas artificiales que se encuentran en la provincia de Zhejiang, en China, y que se descubrieron en 1992. Se estima que tienen unos 2000 años de antigüedad y que abarcan unos 30.000 metros cúbicos. Las cuevas están talladas en la roca con una precisión y una simetría asombrosas, y tienen paredes, techos, columnas y canales de drenaje. Su origen y su función son un enigma, pero se han planteado varias teorías. Algunos creen que son obra de una antigua civilización desconocida o de una intervención extraterrestre. Otros que son depósitos de agua de grano, y otros que son lugares de culto o de observación astronómica. El Círculo de Gössek. Uno de los lugares más misteriosos en Alemania es el Círculo de Gössek. Este monumento construido con tierra, grava y empalizadas de madera es considerado como el primer observatorio solar. El círculo se compone de una serie de zanjas circulares rodeadas por paredes de empalizada. En el centro hay un montículo con una plataforma de madera. El círculo tiene 3 aberturas que apuntan hacia el sureste, el sur y el suroeste. Estas aberturas coinciden con la posición del Sol durante los solsticios de invierno y verano, lo que indica que los antiguos constructores tenían un conocimiento preciso de los movimientos del Sol. El Círculo de Gössek se remonta al Neolítico, alrededor del año 4900 a.C., y es uno de los monumentos megalíticos más antiguos de Europa. Se cree que el círculo tenía una función religiosa y astronómica, y que servía como un lugar de reunión y celebración para las comunidades locales. La pirámide de Chichilco. Esta es una pirámide de adobe que se encuentra en la Ciudad de México, y que tiene unos 3200 años de antigüedad. Es una de las estructuras más antiguas de América y una de las pocas que se conservan de la cultura chichilca, una civilización que floreció antes de la llegada de los aztecas. La pirámide tiene una altura de 18 metros y una base de 70 metros por lado. En su interior hay una cámara funeraria con restos humanos y ofrendas. Lo que sorprende de esta pirámide es que fue construida con una técnica muy avanzada para la época, usando adobes de diferentes tamaños y formas que se ajustaban entre sí sin necesidad de argamasa. La ciencia aún no ha podido explicar cómo los chichilcas lograron esta proeza, ni qué motivaciones tenían para erigir esta pirámide. El Triángulo de las Bermudas. Este es un área triangular del Océano Atlántico, delimitada por las Islas Bermudas, Puerto Rico y Florida, que tiene fama de ser un lugar donde ocurren desapariciones misteriosas de barcos y aviones. Desde el siglo XIX, se han reportado más de 50 casos de naufragios o accidentes aéreos en esta zona, sin que se hayan encontrado rastros ni explicaciones convincentes. Algunas teorías atribuyen estas desapariciones a fenómenos paranormales, como portales a otras dimensiones, campos magnéticos anómalos o intervenciones extraterrestres. Otras teorías apuntan a causas naturales, como tormentas, corrientes marinas, erupciones volcánicas o metano liberado del fondo oceánico. La ciencia aún no ha podido determinar si el Triángulo de las Bermudas es realmente un lugar peligroso o si se trata de una simple coincidencia estadística. La pirámide de Yonaguni. Esta es una estructura submarina que se encuentra cerca de la isla japonesa de Yonaguni, en el mar de China Oriental. Tiene una forma piramidal, con terrazas, escaleras, columnas y arcos. Su altura es de unos 25 metros y su base de unos 150 metros por lado. Su origen y su antigüedad son objeto de debate, pero se estima que podría datar de entre 10.000 y 3.000 años atrás. Algunos investigadores creen que se trata de una obra humana,
posiblemente de una civilización perdida que habitaba en la zona antes de que el nivel del mar subiera. Otros investigadores sostienen que se trata de una formación natural, producto de la erosión y la tectónica de placas. La ciencia aún no ha podido confirmar ni descartar ninguna de estas hipótesis. El mapa de Piri Reis. Este es un mapa del mundo que se encontró en Turquía en 1929 y que fue dibujado por el almirante otomano Piri Reis en 1513. El mapa está hecho sobre un pergamino de piel de gacela y muestra las costas de Europa, África, Asia y América, con un sorprendente grado de precisión y detalle. Lo que llama la atención de este mapa es que incluye zonas que supuestamente no habían sido exploradas o descubiertas en esa época, como la Antártida, el río Amazonas o las Islas Malvinas. Además, el mapa parece estar basado en una proyección cilíndrica, que no se usaba hasta el siglo XVI. La ciencia aún no ha podido explicar cómo Piri Reis obtuvo esta información, ni qué fuentes utilizó para elaborar su mapa. La esfera de Betz. Esta es una esfera metálica que se encontró en Florida en 1974, después de un incendio forestal. Tiene un diámetro de unos 20 centímetros y un peso de unos 10 kilogramos. Su superficie es lisa y brillante, sin costuras ni marcas. Su composición es de acero inoxidable y cromo, con algunos elementos traza. Lo que intriga de esta esfera es que parece tener propiedades anómalas, como emitir sonidos, vibrar, moverse por sí sola, cambiar de temperatura o reaccionar a los campos magnéticos. Algunas teorías sugieren que se trata de un artefacto extraterrestre, de un experimento militar o de una pieza de maquinaria industrial. La ciencia aún no ha podido explicar qué es esta esfera ni de dónde proviene. El cráneo de Starchild. Este es un cráneo humanoide que se encontró en México en 1930, junto con otro cráneo normal. Tiene una forma alargada, con una capacidad craneal mayor que la de un humano promedio. Sus ojos son más grandes y más separados. Su nariz es más pequeña y su mandíbula es más débil. Su composición es de hueso normal, pero con una densidad y una resistencia mayores. Su ADN es parcialmente humano, pero con algunas secuencias desconocidas. Lo que desconcierta de este cráneo es que parece ser el resultado de una hibridación entre un humano y otro ser, posiblemente de origen extraterrestre. Algunas teorías afirman que se trata de un niño con una deformidad congénita, de un caso de manipulación genética o de una evidencia de visitas alienígenas. La ciencia aún no ha podido explicar qué es este cráneo ni cuál es su origen. El disco de Festos. Este es un disco de arcilla que se encontró en Creta en 1908, en el Palacio Minoico de Festos. Tiene un diámetro de unos 16 centímetros y está cubierto por ambos lados con unos 240 símbolos grabados, que forman una espiral. Los símbolos representan figuras humanas, animales, plantas y objetos. Su significado y su función son un misterio, pero se cree que podrían ser un sistema de escritura, un juego, un calendario o un instrumento musical. Su origen y su antigüedad también son inciertos, pero se estima que podría datar de entre 2000 y 1700 a.C. La ciencia aún no ha podido descifrar este disco ni identificar su cultura creadora. El manuscrito Rohonksi. Este es un libro escrito en un alfabeto desconocido y lleno de ilustraciones religiosas que se encontró en Hungría en el siglo XIX. Tiene unas 450 páginas de papel y muestra escenas del cristianismo, el judaísmo y el hinduismo. Su origen y su antigüedad son objeto de debate, pero se estima que podría tratar de entre el siglo XIII y el siglo XVII. Nadie ha podido leer su texto, ni identificar su idioma ni su propósito. Se ha especulado con que podría ser una obra de hermetismo, de gnosticismo, de cabalismo o de una secta desconocida. La ciencia aún no ha podido explicar qué contiene este manuscrito, ni quién lo escribió. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.